Profe, yo tengo una consulta, pero de la evaluación. De la evaluación, ¿qué consulta es? Cuéntame. Lo que pasa es que hay un punto donde pide la suma de dos ángulos y lo pide en sexagesimal, ¿sí? Sí, señora. Pero y dice que sí, no sé si puedo enviar como por el chat la imagen, como para que su merced me entienda lo que pregunto. Y es que creo que la evaluación está mal en ese punto. Sí, señora. Sí, envíamela y miramos. Ya la envío. Sí, señora. Sí, aprovechemos, envíamela y miramos. No obstante, verifico dónde estás. Listo, profe, ya la envié. Ahí está la imagen de referencia para el punto y la pregunta. Listo, entonces dice cuenta. Ah, perdón. Se ve pues. Voy a poner a compartir pantalla para poder que veamos todo lo que vamos a mirar con respecto a este ejercicio. A ver si de pronto pues hay algo que podemos hacer todos, pero pues vamos a ver qué pasa acá. Perdón que tengo como gripita, pero ya eso lo mejoramos. Vamos a ver el punto está aquí. Y dice así, se cuenta con un terreno que tiene una forma triangular, tal como se muestra en la siguiente imagen. Y la pregunta es, ¿qué te preguntan? Una pregunta te hacen es, la suma del ángulo A y B en el sistema sexagesimal es 161,1800. Vamos a pegar todo eso a ver si podemos agrupar eso en una sola cosa. Entonces, control B por acá y Porque a mí esa suma me da, pero en el ángulo C y A. entonces ahí sería falso. Exacto, y me salió mal. Y te salió mal, pasa. Entonces, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Acaso me toca hacer la misma corrección ahí y me mata? Vamos a ver, control B. Vamos a ver. Hagamos esto pequeñito, plim, 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 y por acá. Esas correcciones se pueden mejorar. Michelle, ¿eres tú? Sí. Sí, señor. Listo, entonces me están indicando en este caso que en la tableta y dice que A y B. Entonces vamos a ver, se supone que tenemos, lo que se me dice, entonces se supone, voy a sacar mi calculadora, no estoy calculadora, vamos acá, clic, accesos, entonces dice, vamos a ver, calculadora, se supone que A y B, eh, la suma de los ángulos A y B. Entonces, primero que todo, cojamos el ángulo A sería 120,46 menos 180, o al revés, 180 menos eso, me daría, en este caso, 59. Entonces, por este lado, A me da 59, 59, 54. Ahora, en el caso de C, serían los 180, porque se supone que el ángulo completo es 180, pues a 180 le quito 78,24, le quito 78,24, y eso me da 101,76, 101,76. Ahora se supone que cuando yo sumo los tres ángulos me da 180 grados, entonces en este caso vamos a, no sé si me crees, no sé si me valía que a 180 le quitara ese 101,76 de una. 180
Sí, señor. menos 101.76. Y eso me da 78.24. Pues en este caso es falso. Es falso. Y tú colocaste falso y no te dio ese Sí, falso, ¿cierto? profe, ahí tengo el pantallazo, si quieres se lo envío del lado de donde yo tomé que aparece que yo puse falso No, y aquí me te... dice que me calificó. No, pero ahí no aparece. Ahí está, Ah, en la nueva imagen que le envié, sale la calificación del punto. oh, santo. Listo. Está lo validaron como falso. Tramposo, sí señora. Entonces déjame, yo tengo que validar eso. Tengo, ¿cómo es tu apellido, Michelle? Pinzón, ¿Qué profe, apellido Pinzón es? Salinas. Mm, por acá. Salas, aquí está. La partecita. Actividad 4, esta debe ser. ¿Recuerdas cuántos sacaste? Sí. Al final, ¿en Solo me cuánto te faltaba ese quedó? punto para sacar 5, profe. Muy, qué bien. Yo, de todas formas, ese lo reviso. Ujú. Aquí está. Profe, ¿Sí? te iba a hacer esa pregunta, ¿su Marcelo revisa en general o porque pues de pronto el fallo le pasó a más de uno, pero no tengo en este momento el pantallazo de ese punto exacto? Pues el problema sería que hicieran la revisión, porque a mí me queda, en este momento me queda difícil hacer la revisión. Pues el que sepa que tiene ese detalle, pues yo entraría a revisar, porque en este momento, nomás de este grupo tengo 75 estudiantes, ¿sí? Entonces, pues yo entraría a Ah, revisar vale. y ¿Y te enviamos el pantallazo por el grupo o personalmente al chat interno? el chat interno es mejor para que cada uno, pues, bajo su particularidad, pues miramos esa partecita, ¿sí? Vale, sí, señor. Así es más fácil. Si bien hay un punto que me comentaron para un errorcito que aparecía, entonces ya los que vayan viendo que les apareció ese puntico, porque no a todos les salió los mismos puntos, entonces no es, no es que a todos nos haya quedado, ah, no, a mí también, a mí también, a mí también, entonces 175 poniéndome a mirar los dos puntos que le salieron a una persona o a dos personas con error. Yo miro a los casos como tal y ustedes verifican si tienen conciencia, como lo hace Michelle, que en este caso, pues, bueno, porque no he mirado, eh, ¿por qué aparece sin nota en esta hoja Excel? Porque es que esta hoja yo la descargué la semana pasada, entonces por ahora no estás ahí, entonces no estás con esa nota, pero pues ya yo revisaría esa partecita, ¿listo, Michelle? Gracias, Sí, profe. listo, pues ahí estamos pendientes. De todas formas dejo esto en verdecito para echar una revisadita. ¿Sí? Listo. ¿Alguna inquietud sobre alguna cosita que tengan pendiente? Geraldine, Michelle, Luna, uy, y Germán, Angie. Si no, pues voy a comentarles. Luna, ¿me ibas a decir? No, que no, señor. Listo. Entonces, pues les comento, en primera instancia, pues veníamos trabajando nosotros con la parte de identidades y construimos 11 identidades, ¿sí? De las cuales todas se sustentaban en la circunferencia trigonométrica y eso hace parte del resumen que tenemos nosotros, ¿cierto? Del video, no voy a resumirlas otra vez porque digamos que o escribirlas otra vez sería redundar, sabiendo que ya tenemos esas y entidades construidas. Mi invitación en este caso es a que ustedes puedan aprendérselas, ¿sí? Porque ellas les van a permitir a ustedes trabajar identidades de otro tipo, ¿sí? Y solucionar identidades. Entonces, en este caso, yo voy a plantearles unos ejemplos el día de hoy, esa es la intención, que podamos trabajar con estas identidades, con esas identidades. Entonces,
podríamos de pronto sí agruparlas, pienso yo que eso sí podríamos hacerlo, agruparlas en una misma imagen para que nos quede las 11 identidades fundamentales. Entonces voy por acá, identidades, para que ustedes pues las tengan. Entonces estas tres, primeras tres, aquí están, voy a darles acá, control B, pues ahorita las dejo para que le pueda tomar un pantallazo y su merced se oriente en cuáles son las identidades que tengo que tener yo en consideración o que son más relevantes en este caso. Entonces, y todas se sustentan en los triángulos, ¿sí? Yo podría denominarle triángulos trigonométricos, ¿sí? Entonces, las primeras tres son las pitagóricas y las otras 8 son recíprocas. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, todas se sustentan en los triángulos. Entonces, por eso para mí es muy relevante el poder que ustedes comprendan que estas identidades se desprenden de ellos. ¿Sí? Entonces, ahí está enunciado que hay una identidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 identidades que tenemos nosotros. Y como les comentaba, todas se desprenden de esos tres triangulitos, por eso a mí me parece fundamental y mi prioridad desde hace mucho tiempo es poder enseñar las identidades sustentadas desde estos triángulos, porque estos triángulos son los que nos permiten a nosotros construir esas identidades, netamente, construirlas, y de ahí aprender sobre ellas. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a solucionar. Esto era plantear, estas son las identidades fundamentales, pero desde ellas es que podemos nosotros dar solución a identidades. Por ejemplo, alguna de estas. Alguien que me regale un número de esas identidades. Cualquiera, cualquier número. Un número que me regalen de ahí. El, do- ¿Cuál? el 12. El 12, listo, el 12. El 12 es Santo de Israel. Tú te vas por las cosas difíciles, pero bueno, mejor que nos pongan cosas difíciles así, nosotros, lo importante en este caso es que sepamos nosotros estas identidades, todas se vean a la luz de esas identidades. Entonces, yo voy a tratar de llevármelas, y me las voy a llevar para todo lado, voy a coger esta y va a ser mi pan de cada día. Entonces, cada vez que necesite hacer algo con identidades, empezar con las fundamentales. Y algo que nos enseñaban en el colegio era, siempre que tengamos que hablar de identidades, pues tratemos en muchas de las ocasiones, ¿alguien recuerda alguna orientación que el profesor o profesora les haya dado para trabajar identidades? Siempre que trabajen identidades, hagan lo siguiente, así de pronto estamos igual. No, profe. Vamos a ver, ¿alguien? Entonces, pues les comento, a veces es pertinente pensar y planear. Hay dos observaciones que podemos tener. Primero que todo, el empezar del lado más difícil al más fácil o sencillo. Porque a veces, no sé, me voy a pensar acá. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen, aquí dice coseno y cosecante y voy a pasar a cotangente, ¿cuál sería el lado más difícil, el de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. El de la izquierda es más difícil, entonces en este caso o está más complejo, entonces de ahí hay más herramientas para tomar. Sí, eso es como cuando ya lo cogen a uno y no va a colocar un ejemplo diferente, me parece más puntual el que veamos siempre cojamos de lo más difícil a lo más fácil, ¿sí? Cuando no se pueda, avancemos en los dos. ¿Para qué? Si avanzamos en los dos, a veces podemos llegar a similitudes, a equivalencias.
con el fin a equivalencia. Y esas equivalencias que pueda decir yo, por ejemplo, ay, no, es que aquí me dio seno, y al otro lado, ay, también a mí me dio seno. Ah, bueno, entonces me llegó a una equivalencia, a algo igual. Y algo que se acostumbraba, o que orientamos mucho los profesores, es a usar términos de senos y cosenos. No sé si alguien recuerda esa partecita. Trate de usar términos y cosenos. Es así, profe, siempre intentar convertirlo a senos y cosenos. Exacto, esa es una muy buena práctica que nos permite a nosotros llegar desde lo más complejo a lo más fácil y a veces pasar por senos y cosenos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hay una identidad que habla de senos y cosenos. Porque esta habla de senos y cosenos, porque esta habla de senos y cosenos, porque esta habla de cosenos, esta habla de senos. Y entonces todas las que hablen de senos y cosenos de cierta forma me van a ayudar. Entonces mira que tenemos varias por apoyarnos. Entonces, por ejemplo, esta ya tengo coseno. ¿Qué es cosecante? ¿Cosecante qué es? ¿Hay alguien que me acuerde cosecante qué es? Una sobre seno. 1/seno, 1/seno. Y ahora, siempre teniendo en consideración que cuando nosotros hallamos seno, coseno, tangente, cotangente, la hallamos de un ángulo. Entonces, por eso siempre coseno del ángulo y 1/seno del ángulo. Pero pregunta, ¿cómo se hacen las multiplicaciones de fracciones? En línea. En línea, ¿cierto? De frente. Y coseno por 1 me da coseno. Y 1 por seno me da seno. Pero pregunta, ¿qué es coseno sobre seno? Cotangente. Cotangente. Y entonces ya tenemos una identidad solucionada. Ya llegamos a esto que les pedía yo que lleguemos a una equivalencia. ¿Sí? Entonces, uy, no, pero es que cotangente sobre seno de pronto, pero pues aquí está coseno sobre seno, eso es cotangente. Hemos llegado las identidades, ¿sí? Y algo que tienen que tener muy claro, oiga, ¿verdad? Algo que tienen que tener muy claro es que las letras en matemáticas fungen tres orientaciones o son utilizadas en tres momentos. Como incógnitas, como así incógnitas, cuando yo digo 2x más 3 es igual a 1, eso es la x es una incógnita. La x aquí funge el papel de incógnita, porque yo despejo la x y ya encuentro cuánto es. Entonces digo yo, x, el 3 pasa a restar y el 2 pasa a dividir, y entonces lo que me dé. O a veces tengo, por ejemplo, 3x menos 5y igual a 1 y 4x más 2y igual a 7. Un sistema de dos ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones. También la x y la y fungen como incógnitas. Esa es la primera observación. También fungen las letras, y tienen que tener muy claro eso, que las letras también pueden aparecer como variables. Y entonces por eso aparece un f de x igual a 5x al cuadrado más 3x menos 2. Es donde, ¿qué me está diciendo? Que hay una variable independiente y una variable dependiente. Esto se puede también expresar como y es igual a 5x al cuadrado más 3x menos 2. Yo le doy valores a x y obtengo los valores de y. Por eso se dice que son variables. Entonces tengamos en cuenta la letra ahora se usó como variable. Pero también la letra se puede utilizar como generalidad. Como generalidad. ¿Y por qué como generalidad? Porque a veces podemos utilizar, por ejemplo, esa identidad que teníamos de 0 al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Qué pasa? ¿Ustedes tienen calculadora? ¿Alguien tiene calculadora? Sí, Sí, yo creo que profe. sí. Les vamos a hacer en nuestra calculadora, les voy a pedir que piensen un número, el número que quieran, piensen ese número. Y vamos a meter en la calculadora esta operación.
seno de ese número elevado al cuadrado más coseno de ese número elevado al cuadrado. Y regáleme 10 segunditos, ya vuelvo un momentito y ya les pregunto cuánto les dio. ¿Y cuánto les dio? 1, profe. 1, ¿cierto? 1. ¿Y qué número habías escogido? 16. 16. ¿Alguien escogió otro número? Yo escogí 4. ¿Y con 4 cuánto te dio? 1. 1. ¿Alguien escogió otro número? Voy a escoger 7 dividido en pi. Cierro y elevo al cuadrado. Más, abro paréntesis, coseno de 7 dividido en pi. Miren que eso es un número raro. Y al cuadrado. Uy, Dios santo. Vamos a ver, señor. Y me dio 1. Y el número que piense, eso es una generalidad. Eso es para cualquier cosa, siempre se va a dar. Por eso se llaman, cuando yo hablo de generalidades, estoy hablando de identidades. Aquí estoy hablando de ecuaciones. Aquí estoy hablando de funciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí es ecuaciones, ecuaciones. Aquí estoy hablando de funciones. Y aquí estoy hablando de identidades. Entonces, por ahora lo que estamos hallando nosotros es identidades, y estamos trabajando con identidades. Luego hablaremos de ecuaciones, de pronto trigonométricas, pero por ahora tengan en cuenta eso. ¿Cómo se utiliza la letra? Porque a veces nosotros simplemente decimos, ay no, eso, el valor de la incógnita es tanto, y el valor de la incógnita es tanto, y el valor de la incógnita es tanto, y no siempre son incógnitas lo que tenemos nosotros acá. Entonces, para que ustedes tengan en consideración, aquí estamos trabajando nosotros no solo con incógnitas, sino con variables o con unas generalidades, o una generalidad, una letra como generalidad, para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, seguimos con otro ejemplo entonces, estamos en identidades, entonces estamos mostrando que hay una identidad, que hay una multiplicación entre dos funciones, coseno y cosecante, y eso me da cotangente. Y eso es una nueva identidad, pero que se desprende de las anteriores. Otro número. Un número de ahí. Un 16, profe. 16. Bueno, vamos a hacer el 16. Ahora sí le pido la rellenar por acá. El 16. Vamos allá. Uy, pero es que cogiste uno feo. Pero bueno, siempre los últimos, aprendimos de Baldor que los últimos son los más feos. En términos de los ejercicios, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, acá. Tenemos este. Chance. ¿De dónde, cuál es el lado más feo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Te veo horrendo esa cosa. Eso parece pecado. Pero pregunto yo, esto tengo cotangente, pero aquí tengo coseno y secante. Pregunta, ¿qué es secante? Secante de las identidades. Ah, ya sé que tengo que llevar por acá. Voy a 1 llevar sobre coseno. 1 sobre coseno, muy bien, gracias. Entonces, tengo que coseno, que estaba por acá de x, este coseno, y voy a colocar ahora, por aquí, 1, este secante, es 1 sobre coseno de x. Y entonces nos quedó todo ese chorrerito, voy a dejarlo, hagámoslo como bien, que eso les falta unas cositas. Pero voy a dejarlo acá más abajo. Les voy a escribir así,
Para que entendamos, por aquí tengo cotangente por ahora de x más 1 dividido, el coseno lo dejé solito, pero en la otra partecita, esta partecita que voy a trabajar acá, esta partecita, me dijiste que era 1 sobre coseno. Pero como la multiplicación es de frente, ¿qué se podría hacer aquí? Algo que se pudiera hacer con esta expresión. Queda coseno sobre coseno. Y coseno sobre coseno, eso es 1. 1. Entonces tenemos cotangente, hagámoslo para alguien que no entendí. Me queda 1 todo dividido en coseno de x sobre coseno de x. Pero esto se simplifica y entonces me queda cotangente al cuadrado de x más 1 sobre 1. Pero 1 dividido en 1, ¿eso qué es? 1. 1, entonces me quedó cotangente al cuadrado de x más 1, pero pregunta, ¿habrá alguna identidad que diga cotangente al cuadrado más x? Con cotangente cuadrado de x es igual más 1 A cosecante al cuadrado menos 1. a exacto. Entonces vamos a mirar acá que teníamos. Entonces mira que aquí dice, no, míralo, aquí está, lo que necesitábamos. Cotangente al cuadrado más 1, ¿eso qué es? Cotangente al cuadrado más 1, mírenlo acá. Cotangente al cuadrado más 1. Cosecante. Cotangente al cuadrado más 1, eso es igual a cosecante. Y era lo que me estaban preguntando, creo, cosecante. Y entonces hemos llegado de un lugar difícil, de un lugar complejo, al lugar que necesitábamos. Se veía enredado, pero fueron dos pasitos. Yo hice pasito 1, pasito 2, pasito 3 y pasito 4, pero todos estos pasitos con la finalidad de que se entendiera cómo llegar a la tercera identidad pitagórica que se quiere, para que ustedes pues puedan entender un poquito mejor. No sé si se entendió o algo que no se entienda. Alguien que me comente, me diga, profe, yo no entendí qué pasó ahí, qué hizo. O si se entendió. Sí, profe. Por ahora, por ahora vamos ahí. Entonces miren lo importante en este caso, que es saberme las identidades. Solo eso, saberme las identidades. ¿Qué es? Se me está mirando todo. Por lo que se me está mirando. Bueno, otra de esas, ¿cuál podría ser? Una que se ve así como, ¿cuál podría ser? ¿Qué otro? Una identidad de esas que podamos coger para verificar. 14. El 14 puede ser listo, el 14. Pues si nos damos cuenta, aquí bueno es, ahora les comento, vamos a irnos al 14, control B, para poder hablar de esa 14 yo voy a llevarme las identidades, estas porque estas son las que me van a ayudar a saber qué hago. Entonces voy a mirar antes de esta, a poner acá, muy grande, muy chiquita, a ver, por acá. Entonces miremos qué podemos hacer. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cuál pudiéramos usar? Parece que lo más difícil, Yo señora. diría que cotangente es igual a 1 sobre tangente y cotangente es coseno sobre seno. Uy, chanfle. Hiciste algo muy bien. Cotangente, dijiste por acá. Cotangente es, ¿qué? Cotangente es 1 sobre tangente, me dijiste. Sí, señor. Míralo, cotangente es 1 sobre tangente. O sea que yo puedo cambiar 1 sobre tangente al cuadrado como cotangente cuadrado. ¿Será que podría escribir eso? Sí, señor. Y cotangente cuadrado más 1, ¿eso qué es? Cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado. Y entonces hemos confirmado la identidad. Ya no hay que hacerle más. Ya con esa ya hemos llegado a donde necesitábamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fácil, sencillo.
¿Trabajable? Está así, pero yo siento que las del libro son más difíciles, profe. Ah, bueno, yo les propuse y le comento, ahí sí vuelvo y les comento a todos para que tengan en cuenta, pues todos los que ven el video o los que estamos en clase el día de hoy, la invitación es que podamos trabajar. No sé si tú encontraste el libro de Ramírez o estás trabajando con el de Chaukovsky. Con el que se nos dijo, profe. Con el de Chaukovsky, sí señora. Entonces miren el de Chaukovsky y ahí qué es lo que pasa. En ese sentido, ustedes cuando cogen el libro de Chaukovsky, ustedes miren, tienen una oportunidad, si quieren no hagan ni los pares o los impares. Se supone que son 50, de los 50 hay que hacer 25, pues de los 25, escojan los 25 que sientan más cómodos, ¿sí? Es más, escojan 20 las entidades más cómodas que ustedes encuentren, ¿sí? Pero pues aquí, el que vio el video, el que estuvo en clase se dio cuenta. Entonces, acá tenemos, entonces ustedes escogen cuáles se ven más sencillos. Entonces, por ejemplo, yo diría que, no sé, no digo nada, pero pues, ¿cuál es el más difícil, el que se ve por ahí más feo? Pues ya escogimos como los feos, pero parece que como que los últimos no son los feos. ¿Será que los primeros son los feos? Yo hay uno que estoy viendo bien feo, pero no sé, De pronto el 4 no, no sé, profe. cualquiera, cualquiera. O el Miren, 6. vámonos con el 6. Voy a coger el 6, ya hicimos el cambio del 4 al 6, entonces volvemos otra vez por aquí, me va a llevar control B. Entonces, voy a bajar otra vez las identidades para tenerlas aquí, ya que están, control C, me va a llevar acá. Lo importante, listo, entonces vamos a ver. Lo importante es mirar, esto es como un ajedrez, vuelve y juega, esto es como un ajedrez en donde nosotros tenemos que mirar a dónde podemos llegar, entonces de lo más difícil a lo más fácil, y si nos damos cuenta, la prioridad, en este caso la propuesta es vámonos del lado más difícil a tratar de llegar al lado más fácil. Y en este caso, pues, ¿habrá alguna que diga secante al cuadrado y que diga tangente al cuadrado? La segunda. La segunda identidad pitagórica, ¿sí o no? Esa dice secante al cuadrado, mírenlo aquí, y me dice tangente al cuadrado, mírenlo aquí. Y ahora, aquí, si nos damos cuenta, tangente y cotangente, ¿habrá alguna relación entre tangente y cotangente, por ejemplo? ¿Hay alguna que tenga alguna relación tangente y cotangente? Tenemos, ay, yo, Si ya, pasamos tangente a seno, si cotangente a seno y coseno se podrían cancelar y daría uno. Perfecto, mira. Tangente puede ser seno del ángulo sobre coseno del ángulo y cotangente es coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Y como tú indicas, seno se simplifica con seno, coseno se simplifica con coseno, ¿y qué me quedaría? Uno. Un 1, y eso, tangente cuadrado del ángulo más 1, ¿eso qué es? Secante, Secante al cuadrado. secante al cuadrado del ángulo. Yo lo hubiese hecho una gotica más fácil todavía. Reemplazando la 9, la identidad 9 para cotangente, que Claro, es porque 1 mira sobre que dice tangente. tangente al cuadrado del ángulo más tangente del ángulo, y como cotangente, este cotangente lo puedo utilizar aquí en la 9, ¿sí? Entonces escribo 1 sobre tangente del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo, pues tangente con tangente se cancelan también, y escribiría tangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante al cuadrado del ángulo. Y ya, las dos son válidas. Por eso un ejercicio que digan, ay, no, es que todos pensamos iguales, es como que difícil, ¿sí? Como difícil. Y lo importante es esto, que ustedes se aprendan estas identidades, ¿sí? Y aprendiéndose estas identidades puedan lograr eh, avanzar en estos conceptos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo las ven? ¿Se aguanta? Sí, señor. Ahí vamos avanzando. Otro número. Profe,
Yo tengo una pregunta. ¿Con ángulos dobles se trabaja igual? Con ángulos dobles. ¿Hay entidades para ángulos dobles ahí en el taller? Porque para allá voy. Sí, el punto 3. Miremos la actividad del punto 3 y les comento cómo se trabaja ahora sí esa partecita. Miremos acá, a ver. Y entonces les comento lo de ángulos dobles. Quería dejarlo de ángulos dobles para la siguiente semana, pero pues lo podemos estar haciendo de una vez y si salimos de eso. Entonces, y les comento cómo se hace ángulos dobles. El punto 3, el punto 3, Pero del libro que usted nos dijo, del Chokowski. el de Chukowski. ¿Tú recuerdas qué página es ese libro, Pues, Geraldine? Es como la pues yo lo 500 algo, tengo profe. 520 si no estoy mal, o 500. Creo que es 527. Listo, vamos para allá, 520, 527, vamos a ver, Chukowski. Vamos para 520, 520. Iríamos con estos, serían posiblemente estos. Son esos, profe. ¿Y sabes alguno de los que hablen de ángulos dobles? Sí, es el 3. Porque si no estoy mal, quedamos en que íbamos a hacer del 1 al 20 para el taller, ¿cierto? Sí, señora, sí. El 3. Míralo ahí, el 3. El 3, uy, ¿cómo lo veo? Listo, perfecto. Sí, señora. Entonces, les voy a comentar, entonces, aprovechando, estamos en tutoría y en monitoría seguiremos trabajando ejemplos de identidades. Les voy a comentar de ángulos dobles, identidades para ángulos dobles. Si bien no hay una forma tan fácil como de pronto les decía yo, apréndase los 3 triangulitos que tenía para esas 11 identidades trigonométricas fundamentales, hay unas identidades que es muy bueno trabajarlas y son las identidades para ángulos dobles y para suma o diferencia de ángulos. Entonces por eso, santo de Israel, primero necesito suma o diferencia de ángulos antes que cualquier exploración. Vamos a dejarlo, entonces voy a hablarles. Indiscutiblemente me toca primero pasar por identidades para la suma y diferencia de ángulos. Entonces vamos a mirar en primera instancia cómo es eso de la identidad para la suma o diferencia de ángulos. Entonces voy a contarles acá que cuando yo tengo, por ejemplo, seno de x más y, o tengo seno de x menos y, o tengo coseno de x más y, los voy a clasificar así, coseno de x menos y, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y puedan trabajar como vamos a trabajar para ángulos dobles. Entonces, hoy se las comento y el viernes haríamos ejemplos de ello, de identidades de ángulos dobles, ángulos, suma o diferencia de ángulos. Creo que alcanzaremos a hacer un ejemplo o dos de pronto de esto. Entonces, ¿cómo es esto? De identidades para ángulos, suma de ángulos. Aquí le propongo que se los aprenda así: seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Acá, seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. Uy, este segundo no se ve como parecido al segundo. Hablo yo del primero o segundo sumando, ¿sí? La de x y de y, para que ustedes más o menos se ubiquen. La diferencia con coseno, ahorita la vamos a ver de una vez, aquí ya se va a ver la diferencia. Por ahora ustedes dirán, seno, coseno, coseno, seno. Sí, lo podemos hacer así: primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Pero en coseno, bueno, y que cuando aquí es más, voy a cambiarle aquí el colorcito, cuando aquí es más, un color llamativo, cuando aquí es más,
aquí se mantiene más. Y que cuando aquí es menos, aquí se mantiene menos. Eso de pronto usted no se lo grabe, pero se lo va a grabar en este momento. Coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. Pregunta, ¿hay alguna diferencia entre senos y cosenos? ¿Alcanza a darse cuenta alguna Sí, diferencia? profe. Ya, esa es clave que primero que todo tenemos que escribir seno, coseno, coseno, seno, y en la otra coseno, coseno, seno, seno. Pero ¿hay otra diferencia entre senos y cosenos? No, la Los diferencia es el signos. signo. El signo, que cuando son senos, me da el mismo signo, y cuando son cosenos, el signo es cambiado. Si aquí es positivo, aquí es negativo, si aquí es negativo, aquí es positivo. Entonces aquí el signo cambia. Aquí el signo se mantiene. Entonces hay dos diferencias grandes. Primero, el orden. Aquí siempre dije primero, segundo, primero, segundo. Aquí dije primero, segundo. En torno a los ángulos siguen ordenados igualitos. No han cambiado. Esos siguen siendo lo mismo. Primero, segundo, segundo. Y así fue en el de primero, segundo. Todos siguen siendo iguales, mi primero, segundo, no hubo problema. Primero y segundo. En el caso de senos, es seno, coseno, coseno, seno. Y en el caso de cosenos, es coseno, coseno, seno, seno. Entonces, esas son las grandes diferencias y similitudes. La similitud que siempre es XY, XY. Y la diferencia que es seno, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, seno, seno, para senos y para cosenos. Y la diferencia más relevante en cuanto a sus signos, pues que su signo se mantiene si es seno y su signo cambia, ¿sí? Si son cosenos. En primera instancia, esa sería la forma de aprendernos las identidades para la suma o diferencia de ángulos. Si tuviéramos que trabajar coseno, pues la de coseno se la puedo construir, ¿sí? Puedo decirle que tangente de x más y es lo mismo que decir seno de x más y dividido en coseno de x más y. ¿Por qué? Por lógica en términos de que tangente es lo mismo que seno sobre coseno. Pero esto me sirve a mí para utilizar dos identidades. La primera de seno y la primera de coseno. Entonces yo voy a escribir seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. En la parte de abajo coseno de x coseno de y menos seno de x y seno de y. Aquí es una y. Pero cada uno de ellos sería muy enredado y por eso es que, digamos que aquí le voy a construir la identidad, ¿sí? Digamos que usted dirá, uy, no, pero ahora sí aprenderme toda esta vaina, eso sí es una cosa del diablo. Pero no, le voy a proponer, digamos que esta es la parte demostrativa de cómo podemos simplificar, porque esto serían muchas operaciones. Saque seno de x, multiplíquelo por coseno de y, el coseno de x por el seno de y, divídalo entre coseno de x, coseno de y, menos el seno de x, seno de y. Uy, no se toca hacer muchas operaciones, tiene que poderse hacer algo más sencillito. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dividir entre coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y. ¿Por qué dividir entre cosenos? Porque como estamos hablando de tangentes, pues la idea sería promover que esto se volviera también en términos de tangentes. Y para que sea una tangente, en la parte de abajo debiera haber un coseno. Entonces, de esta forma, miremos, para esta primer fracción, ¿hay algo que se pueda simplificar?
Coseno de Algo. Y, profe. Coseno de y se cancelaría con coseno de y. ¿Y qué sería seno de x sobre coseno de x? Tangente de X. Tangente de x. Sí, señora, muy bien. Más. En esta partecita hay algo que se pueda simplificar. Coseno de X. Coseno de x y coseno de x. Y me quedaría Tangente de Y. tangente de y. En la parte de abajo hay algo que se pueda simplificar. Coseno de X. Coseno de x Y coseno de Y. y coseno de y. ¿Y qué me quedaría? 1. Un 1 menos, ¿hay algo que se pueda simplificar? No. Pero seno de x sobre coseno de x, eso es Tangente de X. tangente de x. Y seno de y sobre coseno de y, Tangente de Y. tangente de y. Y así es que aparece tangente de x más y como identidad, ¿sí? Y entonces, si bien no es aprendernos toda esa parte de arriba, ¿sí? Es acordarnos que como, ¿de dónde aparece tangente de x más y? Pues de la suma de x más y 1 menos el producto de x, tangente de x, tangente de y. ¿Cómo sería la diferencia? La diferencia cambiaría sin necesidad de hacerla y se volvería tangente de x menos tangente de y sobre 1 más tangente de x por tangente de y. Y así sería la identidad de la diferencia. ¿En qué momentos se utiliza estas identidades? Cuando nosotros queremos hallar valores de esas identidades, algún valor de esa identidad, y no lo tenemos para hallar. Y es por eso que, digamos que en este caso, si bien quisiera explicar eso la siguiente semana, porque es la siguiente semana en donde les voy a hablar de ecuaciones, ¿sí? Se puede trabajar, por ejemplo, les voy a abrir un espacio a esto. Pensemos en lo siguiente. Voy a abrir este espacio. 1, 1. Para que 1 y 1 sean las medidas de un triángulo rectángulo, la diagonal tendría que ser raíz de 2 y el ángulo tendría que ser 45 grados. Hasta ahí más o menos alguien me valida que una escuadra de 45 grados tiene que tener la misma altura y la misma base. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante ese triángulo y otro triángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 30, un ángulo de 60, sabiendo que el opuesto de 30 va a ser 1, que la hipotenusa va a ser 2 y que el cateto va a ser raíz de 3, perdón, es raíz de 3, siendo 30 grados acá. Son las dos escuadras que normalmente uno consigue cuando va a hacer uno construcciones geométricas, ¿cierto? Y son las escuadras que le venden a uno. ¿Y por qué no venden una escuadra de 15, una de 20 grados, una de 45, de 23 grados o de 50 grados? ¿Por qué tenía que ser de 30, de 60 y 45? Porque estos dos triángulos nos pueden ayudar a solucionar muchas cosas. Por ejemplo, si yo supiera las razones trigonométricas, aquí me estoy yendo un poquito más allá de la clase de la otra semana, ¿sí? Y es, por ejemplo, si yo quisiera hallar de 30 grados, seno de 30 grados, ¿qué razón trigonométrica es seno? ¿Alguien me acuerda qué razón trigonométrica es seno? Cateto puesto sobre hipotenusa. O sea, 1 sobre 2. Y miremos a ver en la calculadora, a ver qué es seno de 30 grados, cero paréntesis, un medio. Oh my god, oh my god, ahí está. Pero ¿qué sería, por ejemplo, seno de 60 grados? Seno de 60 grados, el cateto puesto sobre hipotenusa de raíz de 3 sobre 2. Pero primero que todo voy a mirar, porque es que yo soy malo para las calculadoras, pero voy a mirar qué es. A borrar, borrar. Voy a sacar la raíz de 3 y lo que me da lo divido entre 2. Raíz de 3 sobre 2, así como lo tengo escrito acá, pero pues
Eso me da 0,86, 60, 25, 40, 38. Entonces acuérdense este número porque voy a calcular seno de 60. Seno de 60, seno de 60, raíz de 3 sobre 2 también. Y entonces 0, 86, 60, 25, 40, 38. O sea que estos triángulos también me permiten hallar los valores trigonométricos. Sí, señora, sí, señorita. Si yo quisiera hallar, regáleme un valor, un seno o coseno o tangente de alguno de esos valores, 30, 45 o 60. Alguno de esos. Alguno de Ta- esos. Tangente de 45 es 1. Tangente de 45. Según tú, es cateto opuesto. Para mí es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero eso sería 1 dividido entre 1 que me da 1. Y si vamos y verificamos en efecto, tangente de 45, miren, tangente de 45, cierro paréntesis, es 1. Y uno dice, uy, pucha. Ya, el algoritmo que tiene la calculadora nos muestra que lo que estamos haciendo nosotros es utilizar las razones trigonométricas para estos triángulos. Pero, ¿qué pasa? Que no son los únicos valores que yo podría hallar. Yo podría, por ejemplo, hallar digamos que seno, voy a dejarles abierta esta, seno de 75. Pregunta, ¿alguien sabe si 75 se puede obtener como la suma o resta de alguno de esos ángulos? ¿30, 60, 45? 30, 60, 45. Podríamos separarlo en 45 y en 30. Claro que sí, entonces vamos a escribir seno de 45 más 30. Y yo me acuerdo que esto es como si fuera mi X y mi Y y están sumando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues hallar seno de 45, coseno de 30, más coseno de 45, seno de 30. Y entonces, si yo hago estas operaciones, profe, no es más fácil usar la calculadora. El problema es la construcción conceptual que esto me lleva. La calculadora lo hace, claro, una inteligencia lo hace, ¿sí? Pero su merced es más inteligente que esa misma inteligencia. Mire, seno se supone que es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2. Por coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, más coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2. Por seno de 30 es un medio. Y entonces, en este caso, me quedó raíz de 3 sobre 2 veces la raíz de 2 más 1 sobre 2 veces la raíz de 2. Como los denominadores son iguales, me quedaría como raíz de 3 más 1 dividido en 2 raíz de 2. Este sería el resultado. Dios permita y lo haya hecho bien, vamos a ver. Entonces se supone que... bueno, lo que pasa es que aquí no racionalizamos los valores, pero sí lo tenemos. Vamos a hacer el cálculo de esa operación. A ver qué nos da. Les voy a utilizar fracción aquí y arriba voy a escribir raíz de 3. Voy a correr por acá, le voy a sumar 1 y en la parte de abajo 2 veces la raíz de 2. Y por ahora nos dio raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, porque se pudo haber racionalizado esto. Esto si de pronto me recuerdan, la próxima semana les explico esa racionalización. O digamos que quedó 0,9659, un valor aproximado 0,9659, creo que fue que dije, y 2582. Ahí dejémoslo hasta ahí. Pero ahora calculemos entonces, estábamos hablando de seno. Voy a hablar de seno de 75, cierro paréntesis, y raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, lo que nos dio 0,9659, 2582,63. El mismo valor que obtuvimos hace un momento. Y Sí, señor. entonces,
Eso es. Entonces démonos cuenta cómo haciendo uso de las identidades podemos hallar valores, ¿sí? Valores para ángulos que de pronto no tenemos nosotros dentro de nuestras escuadras. Y eso lo vamos a trabajar nosotros en ecuaciones, ¿sí? En ecuaciones la siguiente semana. Esta semana por ahora digamos que estamos recopilando identidades. Por ahora la invitación que recordemos las identidades para la suma o diferencia de ángulos para seno, coseno y tangente. Pero una compañera me hablaba de ángulos dobles, esa era la inquietud en primera instancia. Pero si yo tengo seno de x, de 2 veces x, pregunta, ¿qué es 2 veces x? ¿Qué será 2 veces x? ¿Qué es 2x? La suma del mismo ángulo. O sea, de x más x, ¿cierto? Ujú. Y entonces yo puedo decir de x más x y aplicar la misma formulita y decir que esto es seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Pero pregunta, ¿esto y esto cómo son? O se los presento así, seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. Dos Ya que veces lo mismo. Dos dos veces veces seno de y x, coseno de x. exacto, seno de x, coseno de x. Entonces, esta identidad para ángulos dobles es muy utilizada cuando nosotros vamos a trabajar identidades. Es muy utilizada y cuando ustedes lleguen a cálculo diferencial, cálculo integral, en cálculo integral la utilizarán mucho, esta identidad, para que tengan en cuenta, ¿sí? Por ahora yo se las puedo mostrar, ¿sí? Y vamos a hacer de pronto algunos ejemplos el viernes sobre ellas, la otra semana sobre ellas, creo que la otra semana más que el viernes, ya miramos a ver si el viernes más bien. Ahora, así como está seno, también podemos trabajar coseno. En coseno podemos decir que coseno de 2x es lo mismo que indicar coseno de x más x. Pero en este caso me queda coseno de x por coseno de x menos, porque la identidad de cosenos es negativa, seno de x por seno de x. Pero pregunta, ¿qué es coseno por coseno? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. ¿Y qué es seno por seno? Seno al cuadrado. Seno al cuadrado de x. Y pregunta, ¿qué es coseno cuadrado menos seno cuadrado? 1. No, es coseno de 2 Ah, veces. eso suma. No, este no es 1. El que es 1 No, cuando es suma. cuando es suma. Esa es la cáscara que siempre me gusta preguntar. Cuando es suma, sí es 1. Pero cuando es resta, que me queda coseno menos seno, cuando es resta, que me queda aquí, coseno cuadrado menos seno cuadrado, no es 1, es coseno de 2 veces el ángulo. De estas dos identidades, de esta identidad como tal, aparece, y en realidad esta no es que se trabaje mucho, se trabajan un desglose de ella, ¿sí? Y es porque a veces se acostumbra a guardar. Se acostumbra a trabajar con, teniendo coseno de 2 veces el ángulo, cambiar esta partecita por 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿Sí saben de dónde saqué coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado del ángulo? Es una identidad, ¿no? Sí, señora, la que decía seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 de esta, ¿sí? Usemos, aquí yo voy a escribirle usemos. Entonces, yo voy a despejar coseno cuadrado del ángulo y cuando despejo coseno cuadrado del ángulo, pues me queda 1 menos seno cuadrado del ángulo, que es esta partecita que tengo yo acá. Esta partecita que tengo yo acá es sacada de aquí, ¿sí? Y ahora sigo con lo que tenía y lo que tenía era menos seno cuadrado del ángulo.
Pero pregunto, coseno de 2 veces el ángulo. 1 menos seno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo, ¿cuánto me da? Menos 2 veces seno cuadrado del ángulo. Y esta identidad de ángulos dobles es, si bien diría yo, de las más importantes. Yo diría que así como las pitagóricas y las recíprocas son las 11 identidades más importantes, la de la suma y la de la resta son muy importantes. Dentro de las identidades para ángulos dobles, estas dos son las más importantes. Y la tercera es coseno de 2 veces el ángulo, pero ya no cambiando coseno, sino cambiando seno. Y cuando cambio eso, pues me queda coseno al cuadrado del ángulo menos, ahora voy a despejar seno, pero si despejo seno de esta ecuación, ¿cómo me quedaría? 1 menos coseno. 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y entonces me quedaría como coseno cuadrado del ángulo, menos por más me da menos 1, menos por menos me da más coseno cuadrado del ángulo. Pero pregunta, ¿qué es coseno cuadrado más coseno cuadrado? 2 coseno cuadrado menos 1. Exacto, entonces 2 veces coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Y entonces aparece una tercera identidad pitagórica muy importante para la suma, para los ángulos dobles. Entonces ya no son las 11 identidades fundamentales, ya no son las 6 de suma o diferencia de ángulos, sino estas tres, como a mí me parece que estas, después de las 11 identidades fundamentales, estas tres son muy importantes, las que están resaltadas en verdecito. Y quiero hacer la invitación para que trabajemos sobre ellas. ¿Cómo vamos a trabajar sobre ellas? Pues el viernes que tenemos tutoría, pues vamos a hacer ejemplos de identidades sobre ellas. Así tengamos que hacer el ejercicio que teníamos nosotros, que me propusiste por acá, yo lo tengo, mejor dicho, mira, lo voy a copiar. Aquí está, número 3. No me lo sé, pero pues ahí lo dejo. Voy a dejarlo en remojo, control B. Aquí lo dejo para que el viernes, voy a guardarlo acá como, voy a llamarlo así, para el viernes. Y si ustedes están el viernes, pues me comentan y me dicen, profe, hay una guía que dice, está en el escritorio, profe, miren, ahí está, va a quedar en el escritorio y en el escritorio dice la guía que es para el viernes. Uf, tengo tanto abierto de esto. Entonces, por aquí debe decir una que dice para el viernes. Miren acá, para el viernes. Y entonces con esa comenzaríamos el viernes para resolverla. ¿Listo, señoritas, caballeros? Los que nos conectamos. Gracias, profe. Geraldine, feliz noche. Eduardo, feliz noche. Luna, Listo, Luna. profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, Jessica. Chao, Michelle. Chao, Eduardo. Feliz noche. Chao, profe. Chao.